Bueno chicos, buenos días. Vamos a continuar. El tema de hoy es inhibición enzimática. Y vamos a revisar esta parte, es la 13. Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver los tipos de inhibidores y vamos a ver de forma breve, voy a ir mencionando algunos ejemplos de inhibidores enzimáticos en la modulación o tratamiento de algunas enfermedades. ¿Okay? La inhibición enzimática ocurre cuando una molécula reduce o bloquea la actividad de una enzima. Ayer nosotros veíamos que las enzimas podían tener su efecto a través de la afinidad con el sustrato o también de la velocidad o el número de recambio de moléculas. Entonces, un inhibidor o una inhibición es aquel fenómeno en el cual una molécula puede afectar o reducir esta capacidad que tiene la enzima, tanto de ser afín a su sustrato o de recambiar el sustrato y alcanzar su velocidad máxima. Hay muchos ejemplos de inhibidores y normalmente nosotros pues, nos vamos con los fármacos, los antibióticos, los conservadores alimentarios, algunos venenos, pero también la inhibición es un proceso que nosotros llevamos a cabo de manera fisiológica. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas vías de señalización, la glucólisis, la gluconeogénesis, la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs, la beta-oxidación, la vía de las pentosas fosfato, etcétera, ¿no? Ok, no todas las vías están siempre encendidas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un sistema de regulación enzimática muy importante, que son los temas que siguen, y dentro de esa regulación, nuestra célula utiliza mecanismos de inhibición para mantener bloqueadas a las vías cuando no las necesita. Entonces vamos a estudiar inhibición enzimática, nada más ustedes abran su panorama a saber que la inhibición es una forma también de regulación, pero además hemos estudiado mucho la inhibición en términos de farmacología, en términos de toxicología, en términos de alimentación, porque es una manera de modular de manera exógena a las enzimas o creando, no exógenas, sino creando mecanismos en los laboratorios para poder incidir en las enzimas que tenemos en nuestros cuerpos o en las bacterias o en los alimentos, ¿ok? Entonces, aquí está la importancia en bioquímica y en medicina y están numeradas las tres de manera puntual. La primera es la que les acabo de mencionar. La inhibición es sumamente importante en la regulación metabólica. O sea, algunas moléculas naturales modulan la velocidad de las reacciones enzimáticas para mantener un equilibrio celular. El ejemplo clásico de esto es el hecho de que nosotros pues, producimos ATP a través de la conversión de nuestros nutrientes como carbohidratos y lípidos hasta su producto final, que es dióxido de carbono y agua, pero en ese proceso nosotros podemos obtener energía. Pero si nosotros estamos en un estado metabólico en donde no necesitamos energía, esas vías a través de ciertos inhibidores se bloquean. Incluso el ATP puede funcionar como un inhibidor de enzimas, en donde si yo tengo suficiente ATP, él mismo va e inhibe ciertas enzimas para no seguir desperdiciando nuestros recursos metabólicos en hacer cosas que no necesitamos. Entonces a eso se refiere con regulación metabólica. También pues uso en tratamientos médicos y la verdad es que ustedes lo van a ver en farmacología, pero un montón de fármacos tienen su capacidad de actuar como inhibidores enzimáticos y aquí siempre un ejemplo clásico son los inhibidores de proteasas del tratamiento del SIDA. Y yo acá les pongo uno que yo pienso que todo mundo conoce, o cuando menos todo mundo conoce a alguien que lo haya tomado, que es el ácido acetil salicílico, la aspirina. La aspirina y una serie de fármacos inhibidores de las ciclooxigenasas pues tienen la capacidad de ser análogos en la estructura al sustrato natural de la enzima COX y llegar y unirse de manera irreversible a esta enzima y bloquear que el sustrato natural llegue a su sitio activo y desencadene la serie de eventos que produce la ciclooxigenasa que están asociados con la inflamación y con el dolor. Nosotros tenemos enzimas que se llaman ciclooxigenasas de tipo 1, las cuales son constitutivas, y tenemos las ciclooxigenasas de tipo 2, que estas funcionan más en respuesta a estímulos inflamatorios. Y asimismo tenemos fármacos diseñados de manera no selectiva para las COX, como la aspirina,
la cual entra la molécula sin problema al sitio activo de las COX-1 y de las COX-2, y si se ocupó este sitio activo, ya la enzima no puede recibir a su sustrato y por lo tanto bloquea el efecto de la función de enzimática. Y tenemos otra serie de fármacos que son selectivos de la COX-2 y que no caben en el sitio activo de la COX-1, pero sí caben en el de la COX-2, y nos da una serie de ventajas farmacológicas, como el hecho de que no bloqueamos las acciones constitutivas de COX-1, que implican muchas cosas fisiológicas. Por ejemplo, la cubierta del estómago también se da gracias a COX-1, y con estos fármacos selectivos de COX-2 no bloqueamos las funciones fisiológicas de COX-1, nos vamos directo a lo que es derivado de la inflamación, y tenemos una opción terapéutica que es como mucho más especializada en las cosas de inflamación. Entonces, de esta manera funcionan los inhibidores en términos de farmacología. Les comento que casi siempre van a leer ustedes que los ejemplos son estos del tratamiento del SIDA, y la aspirina es así uno de los ejemplos clásicos, igual que los inhibidores de la síntesis del colesterol, que ahorita les voy a poner un ejemplo. Y también pues nosotros utilizamos muchísimo la inhibición enzimática para investigar a las enzimas. El estudio de inhibidores permite entender la estructura y función de las enzimas. Acuérdense que no hemos descubierto todavía cómo es que funcionan realmente nuestras células, ni siquiera en estado fisiológico, menos en estado patológico. De hecho, uno de mis compañeros que está ahí en el laboratorio, él es experto en mitocondrias, también da clase de bioquímicas, y nos mandó un artículo, se los voy a compartir, en donde todo lo que nuestros libros nos dicen de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación oxidativa, o sea, de los eventos que ocurren en la mitocondria, ya no son como están en los libros, ya hemos evolucionado y ya sabemos muchas cosas nuevas. Y el artículo dice, tenemos que reescribir los libros con respecto a eso, porque todo va avanzando. Entonces eso se logra gracias a estar estudiando a las enzimas del metabolismo, y la inhibición de las enzimas nos permite conocerlas mejor. Entonces, principalmente estas tres partes son en las que nos ayudan. Tipos de inhibición enzimática. Dos grandes grupos, la inhibición reversible y la inhibición irreversible. Y como su nombre lo dice, pues en la inhibición reversible, la llegada de la molécula que inhibe se puede revertir, es decir, es una molécula que puede pegarse y despegarse de la enzima. Y dentro de esta inhibición reversible se subdividen en la competitiva, no competitiva y acompetitiva. Dentro de la no competitiva hay no competitiva pura, no competitiva mixta, ahorita vamos a ver algunas, pero en su programa nos piden revisar estas dos. Yo nada más les voy a dar el concepto de la tercera para que ustedes lo tengan, pero las que sí tenemos que entender muy bien, porque son también los principales mecanismos de inhibición, pues son estos dos, la competitiva y la no competitiva. En cuanto a la inhibición irreversible, pues esta ocurre cuando el inhibidor se une covalentemente a la enzima, inactivándola de forma permanente. ¿Cuándo ocurre eso? Pues ocurre con muchos venenos, por ejemplo, que nosotros nos intoxicamos con algún veneno, se pega ya completamente a la enzima y no hay separación. Pero también muchos fármacos, incluyendo la aspirina, se pegan de manera irreversible a la enzima. Quiere decir que la aspirina llega y no se vuelve a salir. Y ustedes me dirán, ¿y cómo le volvemos a hacer para volver a tener nuestras funciones normales? Pues acuérdense que nuestras enzimas están en constante regeneración. O sea, yo bloqueé esas enzimas que en ese momento me estaban generando el problema, pero voy a sintetizar enzimas nuevas. Y esas no van a estar bloqueadas a menos de que yo tenga una dosis de aspirina permanente por siempre, ¿ok? Pero ese es un tipo de inhibición, o un ejemplo de inhibición irreversible. Relevancia médica, dice el ejemplo de una inhibición competitiva, las famosas estatinas, que bloquean a una enzima que es clave en la síntesis del colesterol. Ahorita les pongo otro ejemplo de ellas. Y la irreversible, pues viene la aspirina, que inhibe a la COX para reducir la inflamación. Dentro de la irreversible, también nosotros podríamos, si quisiéramos, subdividirla en estos tipos, porque si ustedes se fijaron en la imagen de la aspirina, esta compite por el sitio activo, que es la definición de un regulador competitivo. Sin embargo, cuando las estudiamos a los inhibidores competitivos y no competitivos o para aquellos que pueden entrar, pero también despegarse de su enzima.
¿Dudas de esta parte? Vamos a empezar entonces con los inhibidores competitivos. Estos dijimos que eran estudiados como aquellos que se unen de manera reversible a la enzima y compiten con el sustrato por el sitio activo, formando un complejo nuevo que se llama enzima inhibidor. El ejemplo clásico de un esquema simple de cómo funcionan los inhibidores competitivos es en donde la forma o la estructura del inhibidor comparte muchas características químicas con el sustrato de tal manera que embona en el centro activo o compite por el centro activo. Si entonces la enzima se une al inhibidor, ya no hay forma de que entre el sustrato. Lo que tenemos que recordar en estas explicaciones que se les estoy dando es que esta es una inhibición reversible, o sea, va a llegar un momento en el que se va a poder salir y entonces le va a dar oportunidad de que entre el sustrato a hacer la reacción química. Si nosotros estudiamos esto desde la ecuación de la actividad enzimática, si ustedes recuerdan, esta que estoy señalando aquí, esta es la ecuación normalita que nos enseñaron Michaelis-Menden y de donde se derivó la ecuación, ¿verdad? La enzima más el sustrato se convierte en el complejo enzima-sustrato que posteriormente se convierte en producto más enzima. ¿Qué es lo que pasa si en esta reacción yo pongo inhibidor competitivo? Entonces lo que ocurre es que una parte de la enzima va a unirse al inhibidor y el sustrato ya no se puede unir y por lo tanto no va a haber reacción. Obviamente voy a tener un efecto en esta actividad enzimática si lo comparo con aquellas en las que no tiene el inhibidor. Pero esta inhibición, fíjense estas flechitas, van de aquí para acá, pero también van de acá para acá. O sea, tienen un efecto, pero el efecto, digamos, no es permanente. Si el inhibidor se retira, el efecto se disminuye. El ejemplo de esta inhibición es las estatinas, que son moléculas como la pravastatina, lovastatina. Yo creo que todo el mundo las hemos escuchado, sobre todo a lo mejor sus abuelitos o algún tío las utilizará para controlar los niveles de colesterol en sangre. Y esta enzima, que se llama HMG coenzima reductasa, es una enzima que su sustrato natural es el HMG coenzima A. Y lo que hace de manera natural en todos nosotros es que este sustrato llega a la enzima y lo convierte o lo reduce a una molécula que continúa la síntesis de colesterol. Esta enzima es el punto de regulación de la síntesis de colesterol. Quiere decir que si está funcionando, vamos a sintetizar colesterol y si no está funcionando, no vamos a sintetizar colesterol. Entonces, en las personas que tienen este problema de niveles de colesterol alto, una de las formas de tratamiento es parar nuestra síntesis de colesterol y lo hicieron con esta serie de moléculas que son análogos o que se parecen muchísimo a la estructura del sustrato natural. Evidentemente las diseñaron con mayor afinidad al sustrato para que puedan competirle al sustrato natural y estas se embonan en el sitio activo y si ya embonan aquí, pues no permiten que entre el sustrato natural y que no se dé la formación del colesterol y es una forma en la que nosotros podemos disminuir nuestra síntesis de colesterol y de esa manera disminuir nuestros niveles de colesterol. Ejemplo clasiquísimo de la inhibición competitiva, las famosas estatinas. Y aquí está el ejemplo de la estructura de la pravastatina. ¿Dudas de esta parte? ¿Cuál es la forma en la que nosotros vemos cómo afecta un inhibidor cuando estudiamos las gráficas de Michaelis-Menden o las de Lineweaver y Burke? Bueno, un inhibidor competitivo aumenta la Km, indicando que hay una menor afinidad de la enzima por el sustrato. Si se ponen ustedes a pensar, si yo tengo en mi cinética, esa como las que les dejé en el ejercicio de la clase de ayer, si yo tengo varios tubitos y luego yo pongo la misma cantidad de enzima en los mismos tubitos, imagínense que cada tubito tiene 10 enzimas, ¿no? Si yo le voy aumentando la concentración de sustrato a un sustrato, 5 sustratos, 10 sustratos, 15 sustratos, y yo veo la velocidad, pues la velocidad va a tomar esta curva hiperbólica que nosotros normalmente identificamos, que en este caso es la azul, que no tiene inhibidor. Pero si en esos tubitos yo les pongo la misma cantidad de inhibidor a todos, cuando tengo poquitos sustratos, y si yo le puse, por ejemplo, 5 inhibidores,
pues van a andar las enzimas que tengo ahí compitiendo con el sustrato por el sitio activo. Y va a ser un evento que se van a estar pegando y despegando, pegando y despegando. Cuando tengo poquita concentración de sustrato y la competencia es muy pareja, yo voy a ver que se ve afectada la afinidad porque estoy compitiendo por el sitio en el cual se pegan. Y eso en la representación de esta gráfica, pues me lo indica a través de un aumento de Km, porque decíamos en la clase pasada, Km grandes quiere decir que la afinidad es menor, Km pequeñas que la afinidad es mayor. Entonces el efecto del inhibidor competitivo es afectar la Km, aumentándola, y eso se interpreta como una disminución de la afinidad de la enzima por su sustrato. Tiene toda la lógica del mundo porque están queriendo llegar al mismo sitio. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad máxima? Si ustedes ven estas dos gráficas, la azul que no tiene el inhibidor y la roja que sí, pues es muy fácil ver aquí el efecto sobre la Km. Sin embargo, sobre la velocidad máxima, ustedes me pueden decir, no, pues es que también la disminuyó. ¿Se fijan? Como que se ve más abajo. Pero, si ustedes aumentan la concentración de sustrato, de tal manera que imagínense un tubito que tenga 100 sustratos, 10 enzimas y 5 inhibidores, el efecto del inhibidor se va a anular completamente. Entonces, el inhibidor competitivo se anula su efecto sobre la velocidad en altas concentraciones de sustrato. Por eso nos dicen los libros, y ustedes lo van a leer ahí, que no afecta a la velocidad máxima. Entonces, la enzima va a alcanzar su velocidad máxima si yo le doy mucho sustrato de tal manera que el inhibidor no haga efecto. Pero a bajas concentraciones de sustrato, en donde sale la Km, ahí sí tengo efecto, porque ahí hay una competencia más directa. Entonces, inhibidor competitivo aumenta la Km, lo cual se traduce en una disminución de afinidad, pero no modifica la velocidad máxima. Yo lo veo en estas gráficas de manera muy fácil. Aquí está la azul, que es la no inhibida. Aquí fácilmente veo que aumenta. Y aquí ustedes tienen que saber, pues que si yo aumentara aquí, esto llegaría acá. Pero si ustedes ven la linearización, aún va a ser mucho más sencillo que puedan saber qué tipo de inhibidor es. Porque en esta de Lineweaver y Burke, nosotros decíamos que en el eje de las X quedaba 1 sobre sustrato, en el eje de las Y quedaba el 1 sobre velocidad, pero hay unos puntos que son los interceptos en el eje de las Y y en el eje de las X que me indican los parámetros de manera directa. El intercepto en el eje de las Y me da el parámetro de velocidad máxima. El intercepto en el eje de las X me da el parámetro de Km. Entonces aquí está esta misma gráfica linearizada y ustedes ven que cruzan por el mismo punto en el eje de las Y las dos gráficas, lo cual quiere decir que la velocidad máxima es igual para las dos. Pero en el eje de las X, en donde está lo de Km, ahí no cruzan en el mismo punto. Aquí nada más ustedes tendrían que tener un poquito de cuidado, porque acuérdense que de este lado de la gráfica vamos en números negativos y luego aquí son inversos y negativos. Entonces ustedes pueden ver la línea roja que está más hacia la derecha del azul, pero esto realmente es un aumento, porque viene para acá, un aumento de la Km, lo cual se traduce en una disminución de la afinidad. Nuevamente aquí podemos ver la gran utilidad que nos dan estas linearizaciones, a diferencia de la curva, que aquí pues tendríamos que considerar que esto podría ir, de hecho lo hace, ir subiendo hasta acá. En la linearización, con el intercepto, nos damos cuenta que las dos cruzan por la velocidad máxima, por lo tanto no hay una modificación de la velocidad máxima y sí cambia la Km, en este caso es un aumento de la Km. ¿Ok? ¿Dudas de la inhibición competitiva? Aquí el libro nos maneja este ejemplo, que es una inhibición que ocurre a nivel de metabolismo, y es el malonato. Esta es la estructura del malonato, la cual inhibe una enzima que se llama succinato deshidrogenasa, que es una enzima del ciclo de Krebs, y esta bloquea la conversión del succinato a fumarato. Esta es la reacción normal que la succinato deshidrogenasa lleva. Fíjense cómo el succinato se parece mucho en su estructura al malonato. Entonces compiten por el sitio activo, el succinato y el malonato son análogos del estado de transición y son inhibidores altamente efectivos, ya que se unen con mayor afinidad que el sustrato. Entonces este es el ejemplo de moléculas que nosotros tenemos normalmente en nuestro metabolismo, pero acá pongo un ejemplo clínico también para que ustedes sepan el famoso Tamiflu. No sé qué edad tenían cuando la pandemia de influenza.
En el 2009. ¿Cuántos años tenían en el 2009? ¡Ay, estoy vieja! Yo ya trabajaba. No se crean. Bueno, la influenza. También hubo una pandemia de influenza, no a tal nivel como la de COVID, pero hubo una pandemia de influenza. Y la influenza, pues, es un virus, el cual nosotros tenemos tratamientos específicos contra ese virus. Se desarrollaron el famoso oseltamivir o Tamiflu, que lo que hace es inhibir a una enzima que se llama neuroaminidasa, que es del virus de la influenza, obviamente, y lo hace a través de competir por el centro activo. Esta imagen que ustedes ven aquí es la estructura tridimensional o la amplificación de la estructura tridimensional de la neuroaminidasa, y esta molécula que ustedes ven acá es el oseltamivir. Llega al sitio activo y compite por el sitio activo, y es un ejemplo más de un fármaco que seguramente ustedes como médicos van a saber que se receta con mucha frecuencia para el tratamiento de la influenza y que es un inhibidor competitivo. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, de la ejercicio pasada, la etapa pasada, ajá, en lo de la KM, la gráfica de Link, no la entendí. a esta. ¿Qué parte es la que no entendiste? ¿Lo de aquí? O sea, dice que son inversas. Sí. Pero según yo inversas sería porque nomás se le cambia el signo, ¿no? Pero acuérdate que aquí andamos en los números negativos. Yo lo que les recomiendo para poderlo entender es que le pongan valores. Por ejemplo, si ponemos que este sea menos un medio, menos un cuarto, bueno, no, menos un cuarto, menos dos cuartos, menos tres cuartos, menos cuatro cuartos, eso te va a ayudar a que si lo traduces en números, o sea, si haces la división, te va a dar el número real. O puedes ponerle en valor de la escala, ¿qué le pondremos? O sea, lo que me refiero es, entonces, el que esté más cerca al cero, Ajá. para los números negativos, tiene mayor KM. Sí. Es que un KM, o sea, el número más grande en el de abajo va a ser que sea más chiquito por lo que va a ser más pegar a cero. Ajá. Pero es un número más grande, ¿no? Por eso un KM es mayor. Entonces Lo, el número de abajo como tal KM. sí, lo que pasa es que aquí acuérdense que estaríamos graficando como si fuera menos un medio, menos un tercio, menos un sexto o menos los que ustedes se imaginen. Pero eso, si tú divides, por ejemplo, 1 entre 2 o 1 entre 6 o 1 entre 8, te da un número que es inverso, y entre más se acerque al cero, te va a aumentar, te va a dar mayor valor, o más positivo o más acercado al cero hacia lo positivo, y eso pues directamente indica que es una KM mayor. Si quieres, ahorita al final de la clase le ponemos numeritos para que queden más claros, ¿sí? Muy bien. Bueno, inhibidores no competitivos. Como su nombre lo dice en estos, pues el sustrato no compite con el inhibidor, o el inhibidor, mejor dicho, no compite con el sustrato. Y nosotros vemos que en estas enzimas hay un sitio diferente al sitio activo para que llegue el inhibidor. Pero cuando llega el inhibidor a ese sitio alostérico o a ese sitio para el inhibidor, la tridimensionalidad o la especificidad o el sitio activo cambia de tal manera que el sustrato ya no puede ser convertido en producto. Entonces se llaman no competitivos porque no compiten por el sitio activo. Y aquí hay dos posibilidades en las cuales se puede unir el inhibidor que tienen que ver con el hecho de que no están compartiendo el mismo sitio activo. Nosotros aquí en esta ecuación, la normalita que ya conocemos, tenemos dos opciones en las cuales se puede pegar el inhibidor. El inhibidor se puede pegar primero a la enzima libre y formar el complejo enzima-inhibidor, y luego se le puede unir el sustrato, como está en la imagen aquí. Nada más que la diferencia es que cuando está este complejo que tienen los tres, enzima, inhibidor, sustrato, no hay reacción, porque el sitio catalítico quedó inhabilitado aunque el sustrato esté pegado, ¿sí? Y también hay la posibilidad de que se dé el complejo enzima-sustrato, pero una vez que se da el complejo enzima-sustrato, se pegue después el inhibidor y lleguemos a este mismo punto, que es un punto en donde no es activa la enzima. Tanto por este caminito de acá como por este caminito de acá, todo esto es reversible. Y nuevamente estamos hablando de los tipos de inhibición reversible, y va a llegar un momento en el que este se va a despegar y va a poder otra vez permitir la formación del producto. Obviamente con efectos sobre la velocidad, porque no es lo mismo no tener el inhibidor que tener el inhibidor.
Lo que nos dice aquí estos puntos, pues es que la unión del inhibidor ocasiona la modificación en la conformación de la enzima, que aquí lo representan de una manera muy simplista, muy simple, para que ustedes lo puedan como que visualizar, y lo que impide la formación del producto. Dice, estos inhibidores no competitivos tienen escasa o nula semejanza estructural con el sustrato, pero pueden influir en su unión del sustrato a los sitios activos. Si sus sitios de unión están en estrecha cercanía o en al sitio de unión del sustrato. Entonces, lo que nos dice es que no necesariamente se parecen tridimensionalmente, como los otros que tenían que ser muy parecidos para embonar, pero su unión al sitio de inhibición pues modifica la tridimensionalidad de aquí y no permite la unión del sustrato, o sí permite la unión, pero no permite la conversión del sustrato a producto. Dice, en algunos casos la inhibición no competitiva se revierte en parte aumentando la concentración de sustratos, pero no es lo más común y ahí lo vamos a ver aquí. Cuando nosotros vemos un inhibidor no competitivo, lo que ocurre es que en el ejemplo que les pone ahorita, de donde yo aumentaba la concentración de sustrato, aquí si yo le pongo 100,000 sustratos y sigue habiendo 5 inhibidores, el efecto siempre va a estar porque el inhibidor llega y se pega a otro lado. O sea, nunca se elimina el efecto del inhibidor porque no están compitiendo por el mismo lugar. Así haya muchísimo sustrato y me lleve yo la gráfica hasta allá, el inhibidor tranquilamente va a estar inhibiendo, inhibiendo, inhibiendo y siempre voy a tener ese efecto. Por lo tanto, los inhibidores no competitivos sí disminuyen la velocidad máxima. Nunca voy a alcanzar la velocidad máxima así yo aumente la concentración de sustrato de manera infinita, porque el inhibidor siempre se va a estar pegue y pegue y pegue y pegue y nunca voy a alcanzar la velocidad máxima. Pero cuando yo ya establezco la nueva velocidad máxima y trazo la mitad de esa velocidad máxima, nos damos cuenta que el Km pues no se modifica. Entonces los inhibidores no competitivos no modifican la Km, pero sí modifican la velocidad máxima, disminuyendo la velocidad máxima. Tiene sentido si nosotros hacemos la interpretación biológica de que la Km es la afinidad de la enzima por el sustrato. Obviamente no la modifica porque el sustrato sigue siendo afín a la enzima, porque el inhibidor se pega en otro lado. Simplemente nada más impide la reacción. ¿Ok? Ese es un inhibidor no competitivo. Y acá, nuevamente, de manera visual y más sencilla, vean ustedes cómo interceptan en el mismo punto que nos refiere el Km, lo cual quiere decir que no modifican el Km, pero si vemos el efecto en el eje de las Y, cuyo intercepto nos refleja la velocidad máxima. Y lo que hacen es disminuir la velocidad máxima aquí en la gráfica verde, y nuevamente aquí como son inversos, pues entre más arriba está, más chiquito va a ser. ¿Dudas de esta parte? Yo me quedé Ajá. una duda. Dijo que cuando más alto está, más chiquito es, pero no. Menor es la velocidad máxima. Si tú le pones un valor a la velocidad máxima y le pones aquí 4, bueno, 2, vamos a ponerle un 2. La velocidad máxima vale 2, pero 1 sobre velocidad máxima es un medio. Entonces aquí está graficado un medio. Y si a esta tú le pones a la velocidad máxima un valor de 4, ¿o de cuánto le pondremos? 1 sobre 4 es 0.25. No, más bien tenemos, lo puse al revés. Este que fuera un cuarto y este un medio, ¿verdad? Para que fuera en el orden aquí. Y este es, el valor de la velocidad máxima aquí sería 4 y el valor de la velocidad máxima aquí sería 2. Entonces yo sé que la velocidad máxima de 4 se fue a 2, pero en esta gráfica me queda más arriba porque son inversos de la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, gracias. O sea, el sustrato se une, pero no forma producto. No forma producto, sí. Sí, mira, si te fijas en esta, sí hay un ion de sustrato y se forma este famoso complejo que se llama enzima inhibidor sustrato, pero este es no activo, este no tiene conversión del sustrato en producto hasta que se revierte esto y permite que se dé la reacción que normalmente nosotros estamos o la que nosotros conocemos. Y luego les voy a mencionar nada más para que si ustedes lo leen no se saquen de onda, el inhibidor acompetitivo.
Y este es un tipo de inhibición poco frecuente y la catalogan como un tipo de inhibición no competitiva, o sea, la ponen dentro de la inhibición no competitiva. Y se caracteriza el competitivo porque solo se puede unir el inhibidor cuando está el complejo enzima-sustrato. Entonces, a diferencia del anterior que vimos, que también aquí se podía unir el inhibidor y luego formar el complejo enzima inhibidor y luego que llegue el sustrato y que forme el A competitivo solo se forma su espacio, su huequito aquí cuando llega el sustrato. Y pues esta es la representación de su efecto, forma este mismo complejo, también es reversible, pero no ocurre cuando la enzima está libre, no se puede pegar cuando la enzima está libre, sino que se forma el sitio de unión al inhibidor después de la llegada del sustrato. El inhibidor es ineficaz a bajas concentraciones de sustrato porque hay muy poco complejo enzima-sustrato. Acuérdense que cuando tenemos poquito sustrato, pues no hay tantos de estos. Por eso no se ve el efecto del inhibidor. Hasta que ya tenemos más sustrato, que hay más complejos enzima-sustrato, es cuando normalmente nosotros vemos que tiene efecto el inhibidor. Y esto hace que se dé una apariencia de mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Cuando nosotros graficamos que ahorita les voy a presentar una gráfica, en Ferrier no viene la gráfica de pero en Maquis sí, pareciera que la KM disminuye. Y realmente no es que disminuya, sino que cuando tengo poquito sustrato no se ve el efecto del inhibidor, pero cuando ya se ve, eso hace que pareciera que tiene una KM más pequeña. Ahorita vemos la gráfica. Entonces esta es la característica del A competitivo y ustedes recuerden que entonces la peculiaridad de es que solo se une a el complejo enzima-sustrato, a diferencia, y que es un tipo además de inhibición no competitiva, a diferencia de la no competitiva clásica que está aquí, en donde además de hacer lo que está haciendo el A competitivo, también se puede unir a la enzima libre y posteriormente al sustrato y llegar al mismo punto. ¿Okay? Estas gráficas vienen en Maquis. Maquis profundiza un poquito más en los subtipos de inhibición no competitiva, porque nos presenta la no competitiva pura, que es la que nosotros normalmente le llamamos no competitiva y es la que nos presentó el libro de Ferrier, ¿ok? Y es con la que ustedes se van a quedar para su examen. Nada más se los pongo para que ustedes conozcan que hay más, o sea que esto es más profundo de lo que normalmente nosotros alcanzamos a ver en el salón. Y luego hay una no competitiva mixta de un tipo de no competitiva mixta, acá hay otro de otro tipo de no competitiva mixta y aquí está la de la A competitiva. Entonces nuevamente vamos a revisar esto. Aquí vean ustedes que está una línea verde que nos dice cómo se comporta sin el inhibidor la reacción y luego 3 líneas rojas. Estas 3 líneas son 3 experimentos que se hicieron con determinada concentración de inhibidor y luego con más concentración de inhibidor y con más concentración de inhibidor. Nos está representando 3 diferentes concentraciones de inhibidores y lo que nos dice en la competitiva es que no importa cuánto inhibidor yo le ponga, nunca se va a modificar la velocidad máxima, porque si yo aumento la concentración de sustrato, se va a quitar el efecto del inhibidor, pero conforme yo vaya aumentando el inhibidor, la KM se va haciendo cada vez más grande, o la enzima va siendo menos afín, porque tiene más con quién competir, ¿estamos de acuerdo? Por eso ven estos 3 puntos de intercepción aquí. En la no competitiva pura, que es con la que vamos a revisar, lo que vemos es que nosotros así aumentemos la cantidad de inhibidor, como no importa porque no se pega en el mismo punto que el sustrato, no va a haber modificación de la KM. Por eso todas las gráficas rojas llegan al mismo puntito aquí. Pero la velocidad, entre más inhibidor yo le ponga, menor va a ser la velocidad. Que esto como son inversos, pues entre más arriba esté, significa que es menor, ¿ok? Y acá en la A competitiva, vean ustedes que tiene efectos sobre la velocidad, disminuyendo la velocidad, pero también sobre el KM. Y a diferencia de acá, en donde el KM se iba hacia la derecha, hacia el 0, acá decíamos que hay una aparente disminución de la KM, se está yendo más hacia lo negativo, y eso pareciera que le da a la enzima mayor afinidad por el sustrato, pero decimos que es aparente porque este movimiento en la gráfica aquí se da porque solo se puede pegar el inhibidor cuando está el complejo enzima-sustrato y eso ocurre a
concentraciones de sustrato más altas que las iniciales. ¿Ok? Entonces, competitiva, no competitiva y acompetitiva. ¿Y en el examen se van a poner así las tablas y te preguntan qué tipo de...? Podría ser una pregunta, sí. No, a mí no se me hace tan complicado. Competitiva, no modifica velocidad máxima, disminuye KM. Disminuye afinidad o aumenta KM. Y luego esto es lo al revés. Disminuye velocidad, pero no modifica KM. Y esta modifica las dos. Y de hecho, en su programa, si ustedes se fijan, nos pide revisar estas dos. Y acuérdense que el examen está basado en lo que viene acá. La presentación ya está en el Drive. Digo, no en el Drive, en su plataforma, por si quieren también verlo. Ahora sí, vamos a ver. Este es un libro, un ejercicio de libro de Maquin. Aquí nos dan 4 cinéticas enzimáticas. Nos dice que la A, aquí está la A, es una reacción catalizada por una enzima normal. La B le adicionaron un compuesto B. La C le adicionaron un compuesto C. Y la D le adicionaron otro compuesto. Nos pide que identifiquemos la acción o el tipo de acción de la inhibición de B, C y D. Vamos a empezar con B y les voy a poner nada más para que se acuerden esta. Acá abajo daba el KM, aquí arriba daba la velocidad. Entonces vean A contra B. ¿Se fijan que cruzan el mismo punto de aquí? Lo cual quiere decir que no modifica la velocidad máxima, pero B acercó más el KM hacia el 0, lo cual quiere decir que aumentó el KM o disminuyó la afinidad. Entonces, el B es un inhibidor competitivo porque solo cambia la KM. Vamos con el C. C contra A. Ajá. Llegan en el mismo punto de KM, pero yo veo que la gráfica cruza arriba y eso me indica una disminución de la velocidad máxima. Es un inhibidor no competitivo puro porque solo cambia la velocidad máxima. Y la de acá, la D, ¿qué será? Ajá. A competitivo, porque modifica las dos. ¿Okay? ¿Queda duda de esto? Es importante que ustedes pues tengan las bases de cómo se hace eso, porque seguramente cuando lleguen a Pharma o cuando lleguen a cualquier materia en donde ya les enseñen a administrar medicamentos, lo van a normalizar, es decir, el fármaco tal es un inhibidor competitivo que va, y ustedes ya tienen que tener cuando menos el concepto de cómo afecta cada uno de esos inhibidores que se han diseñado, o si ustedes les gusta la investigación y luego quieren dedicarse a generar nuevos fármacos, elemental que entendamos cómo funcionan para que puedan generar fármacos más eficientes. ¿Cómo sería la diferencia entre una práctica que fuera de las acciones irreversibles? O sea, ¿esa tiene como una gráfica o igual? No tienen como tal una gráfica porque, te voy a decir por qué. Porque lo que hace que se dé esta cinética es el hecho de que se pueden revertir estas reacciones y que siempre va a permitir que haya reacción. Y cuando tú tienes uno irreversible, se pega y ya el efecto ahí está. No puedes, aunque aumentes el sustrato, ahí va a estar pegado el inhibidor a la enzima y no te va a dar chance de avanzar en la reacción, aunque sea con menos velocidad o con menos afinidad, porque ya hiciste el bloqueo y ahí quedó todo. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas?